se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Quería tener una palabra de oración por todos aquellos que están con nosotros de rodillas para llevar una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que está en los cielos, bendito sea su eterno nombre, Señor. Gracias, Padre, le damos porque usted es bueno, usted es misericordioso y bondadoso con su pueblo, Señor. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad de poder Dios estar aquí en la cadena Fuerte Clamor Final, Padre, para estudiar su palabra, para escudriñar su palabra, Señor. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Padre, y entender con claridad, Padre eterno, que el conflicto entre Satanás y Cristo será llevado únicamente, Padre, entre aquellos que guardan sus mandamientos y aquellos que transgreden sus mandamientos, Señor. Padre eterno, no me siento digno, Señor. Me escondo en la roca que es Cristo. Dirígeme, guíeme con el poder de su Santo Espíritu. Por favor, Señor. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, amigos que nos acompañan hoy en la cadena Fuerte Clamor Final, para mí es un honor, un placer estar aquí, estudiar, porque esa es la palabra. Vamos a estudiar un poquito, porque la mayoría de cada uno de nosotros, aquellos que nos llamamos adventistas del séptimo día, creemos y sabemos con claridad que el conflicto final que se va a llevar a cabo entre Cristo y Satanás, aquellos que representan a Cristo, aquellos que guardan sus mandamientos y tienen la fe del Señor Jesús, van a representar al Señor guardando sus mandamientos. No en ese momento, no va a ser en ese día donde aquellos que serán aprobados, si son guardadores o no guardadores de los mandamientos del Señor. No, queridos hermanos, amigos, sino que el estilo de vida de un cristiano sucesivamente lo vivimos cotidianamente, todos los días. Entonces es importante que cada uno de nosotros debemos de estudiar con claridad la inmutable ley de Dios, los 10 mandamientos. Claro que predicamos la marca de la bestia, la imagen de la bestia y la bestia misma, ¿no? Pero necesitamos entender como adventista realmente, con un conocimiento tan profundo de los mandamientos del Señor. Antes de empezar, quiero leer algo que está aquí en la historia de la redención. Se encuentra en la página 148 y dice así: la eterna ley de Dios. La ley de Dios existía antes que los hombres fueran criados. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron criados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. Bueno, esto es algo importante que debemos de entender. Aquellos que se encuentran con nosotros, aquellos que no profesan aún la fe del adventismo del séptimo día, guardadores de la ley del Señor. Cuando decimos guardadores de la ley del Señor, no solo involucra el día santo, el día sábado, sino que deben de regir en nuestras vidas
los 10 mandamientos del Señor. Porque nuestras vidas no tienen que ser regidas nada más en un solo precepto, en un solo mandamiento, sino que tiene que ser los 10 mandamientos. Pero en especial tenemos el sábado. Más adelante vamos sabiendo por qué razón el sábado tiene que ser especial. No es que el Señor tome prioridad más el sábado que los otros mandamientos, porque para el Señor todos los mandamientos son, tienen el mismo valor. Entonces, los quiero llevar en Apocalipsis 12:7 al 9, y dice así la palabra del Señor. 12:7 al 9. Después hubo una gran batalla del cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, aquí Juan se le da en visión que aquel entonces fue arrojado Satanás. Ok, el Señor arrojó a Satanás a la tierra por la razón que había transgredido los mandamientos, los mandatos, los estatutos del Señor. Fue el primer autor en transgredir la ley del Señor en el cielo. Y por ende, Satanás se trajo con él la tercera parte de los ángeles que estuvieron de acuerdo con él. Tenía un gran propósito. Satanás comenzó a ejecutar planes para ver cómo la humanidad, en aquel entonces estaba Eva, estaba Adán, cómo él con su astucia, con su engaño podía involucrar a Eva y a Adán a transgredir la ley del Señor. Por eso en Apocalipsis 12:9 nos dice bien claro, dice la palabra del Señor, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y nos da aquí la referencia, nos dice el cual engaña al mundo entero, y eso es el trabajo tan exitoso de Satanás hoy en día en el mundo, porque la mayoría de la gente que hoy en día creen en la religión, hoy en día realmente creen que la ley del Señor ha sido abolida, que la ley del Señor, como se dice el Antiguo Testamento, fue el Antiguo Testamento, o que los mandamientos del Señor fue para los judíos. Francamente, al escudriñar y estudiar la palabra del Señor desde Génesis en el capítulo 2, del verso 1 al 3, ahí nos dice con claridad que no había tal judío. Uno de esos un día dijo el Papa Francisco que, bueno, le dicen así, ¿no? Lo toman como Papa y luego le dicen Francisco el nombre. Había dicho él que los 10 mandamientos que en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés era para los judíos. Había hecho él un comentario de esa forma, pero la ignorancia del ser humano, cuando no acatamos la ignorancia del ser humano a través de un escrito, a través de la palabra del Señor, todo el mundo cree en ese aspecto, no todo el mundo cree en lo que él pueda decir. ¿Por qué? Porque el ser humano es dado a no escudriñar la palabra del Señor. Entonces caemos fácilmente en las redes del enemigo. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos exhorta, la misma palabra del Señor nos insta que debemos escudriñar la palabra del Señor. Y cuando no hay un escudriño de la palabra del Señor con un conocimiento basado únicamente
en el Espíritu del Señor, el ser humano no puede entender la palabra del Señor. Por eso tenemos que llegar con un corazón humilde, contrito, al estudiar la palabra del Señor, y en esa forma podemos entender con claridad las sofismas y los engaños satánicos. Por eso la palabra del Señor nos da la advertencia. Dice que Satanás, el diablo, el cual engaña al mundo entero, vaya que lo ha logrado. Y se engaña al mundo entero. Aquí la pregunta sería, queridos amigos, hermanos de la fe, si nosotros hemos caído en las redes de Satanás, hemos caído en los engaños satánicos. Por eso es esencial que debemos de entender de que la ley del Señor jamás ha sido abolida, jamás. Entonces, para que llegamos a entender eso, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. ¿Okay? Hace muchos siglos Dios escribió su ley en tablas de piedra. Y todavía esa ley está vigente. Por supuesto que sí. Es absolutamente cierto que desobedecer cualquier parte de esa ley siempre tendrá consecuencias y muy negativas para el ser humano. Ante la ola de criminalidad que nos azota, pensamos que obedecer las leyes del país ayudaría a mantener la paz y el orden. El mismo principio. Fíjense que en este pensamiento tan tremendo y nos dice con claridad y dice así: el mismo principio se puede también aplicar a la observancia de la ley de Dios. Los 10 mandamientos en nuestras vidas es una gran guía para una vida de felicidad para cada ser humano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de tomar y considerar seriamente nuestras obligaciones, viendo que los 10 mandamientos del Señor se ha pisoteado. Querido hermano, querido amigo, aquellos que nos escuchan, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Estudiadores que somos del espíritu de profecía, de la pluma inspirada, que del profeta que el Señor escogió para nosotros en estos últimos tiempos, nos dice con claridad que el último conflicto, el conflicto entre Cristo y Satanás, se va a llevar entre aquellos realmente que guardan los mandamientos del Señor y aquellos que no guardan los mandamientos del Señor. Por eso es importante estudiar la ley del Señor, por supuesto. Es importante seguir escudriñando, estudiando, porque la misma palabra de Dios dice que no tiene profundidad ni anchura, que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de nosotros, de cada ser humano. En realidad escribió Dios los 10 mandamientos. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pues escrito está. Los quiero llevar en Éxodo 31, en el verso 18. 31, 18, y dice la palabra del Señor así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, escrita con el dedo de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquellos que desean tomar notas, aquellos que han estudiado esto, es importante tenerlo con claridad, y aquellos que nos escuchan por primera vez, es importante escudriñar, no lo que pueda decir aquí Miguel, no, es importante escudriñar la palabra de Dios por cuenta propia y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender la palabra del Señor. Ahí mismo en Éxodos 32, 16 nos dice la palabra del Señor: y las tablas eran obras de Dios, y las escrituras eran escrituras de Dios
grabadas sobre las tablas. Esto es algo interesante. Y nos damos cuenta de dónde comenzó esta gran guerra, esta batalla espiritual. Nos dimos cuenta que Satanás y sus ángeles fueron los autores especiales en traer el pecado a este mundo a través de transgredir la ley del Señor. Y por tal razón Apocalipsis nos dice que el engañador engaña a todo el mundo. Si el gran Dios del cielo escribió los 10 mandamientos con sus propios dedos en tablas de piedra, entonces, ¿qué debe hacer el ser humano? Vuelvo y repito, el gran trabajo que tiene el ser humano es escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se ha registrado todos los actos y la fidelidad de Dios. Y sobre todo, queridos hermanos, amigos, las promesas del Señor que ha dejado para el pueblo de Dios. Ahora, cuando decimos el pueblo de Dios, no precisamente, queridos hermanos, tiene que ser el pueblo que estamos hoy en día, porque sabemos con claridad que ha hecho el Señor que tiene otros pueblos, que en los últimos tiempos llamará para que puedan entender la luz y que puedan ver la luz a través de la palabra del Señor. Los mandamientos del Señor están registrados en Éxodo 20. Éxodo 20, del 1 hasta el 17. Están registrados ahí los mandamientos del Señor. También para todos aquellos que quieran escudriñar los mandamientos del Señor, se encuentran en diferentes lugares de la palabra del Señor. En Deuteronomio 5, del 6 al 21, también el Señor lo registra. Nos deja entender con claridad que los mandamientos del Señor son tan específicas para la vida humana. Vamos a entender algo que a medida que vamos avanzando del estudio, ¿cómo es que Satanás cayó? ¿Cómo es que agravió los mandamientos del Señor? Y en la carta de Juan, Primera de Juan 1, 3, 4 dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1, 3, 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Satanás pecó contra Dios, transgrediendo la ley del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que Él es el que pecó primero. Entonces aquí nos damos cuenta que infringiendo la ley del Señor caemos en pecado. El pecado es la infracción o el quebrantamiento de la ley divina, que son los 10 mandamientos. Puesto que la ley de Dios son perfectas. Y bueno, de mil maneras el Señor nos da a entender que el beneficiado, que el ser humano que guarda la ley del Señor, el beneficiado es uno mismo. Por ejemplo, en Salmos 19, 7 al 8, dice la palabra del Señor así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Queridos hermanos, amigos, aquí el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, que los mandamientos del Señor es tan esencial en nuestra vida cristiana. Lo sabemos y hemos entendido
que la ley del Señor es el que nos guía, es nuestro ayo, es el que nos lleva hacia el Señor. Y qué hermoso, porque la misma ley del Señor dice, le hace sabio al sencillo. Y cuando la ley del Señor no arraiga en el corazón o en la vida del ser humano, hace al ser humano tan orgulloso y no ve la realidad, no ve las cosas tan simples y sencillas, en este caso la palabra del Señor. Dicho sea de paso, nos damos cuenta, queridos hermanos, amigos, por ejemplo, aquellos líderes grandes, aquellos que mueven multitudes, en este caso podemos ver al Papa, pastores evangélicos, cuando no son guiados por la ley del Señor, cuando no van de acuerdo a un escrito está, como dice Isaías 8:20, a la ley, al testimonio, nos damos cuenta cómo realmente en sí guían a personas, bueno, no guían a personas, sino que guían a multitudes. ¿Por qué? Porque no llevan una orden espiritual, no llevan una orden con el Creador del cielo y de la tierra. El Señor es el único en lo cual el ser humano debe y tiene que obedecer a sus mandamientos. Por eso es que en Salmos 19, 7 y 8 nos dice claramente que los preceptos de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Eso nos da a entender que cada uno de nosotros, aquellos que pretendemos guardar la ley del Señor, vemos con claridad el pecado, vemos con claridad donde fracasamos y fallamos continuamente con el Señor. Por el otro lado, queridos hermanos, la actitud y el carácter de Satanás que ha traído en este mundo es una revelación contra Dios. Se revela contra Dios. En la palabra de Dios se ha registrado que Satanás es el autor que indujo a los ángeles a caer, indujo a los ángeles caídos a transgredir la ley del Señor. Por eso, queridos hermanos, amigos, en estos últimos tiempos que andamos viviendo, es tan importante como nuestra propia vida escudriñar y saber bien, con claridad, con lupa, los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo bien claro, dijo en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que estos van de la mano, van injertados de la mano. Y dijo Jesucristo que si amamos a Jesucristo, de alguna otra manera guardaremos sus mandamientos, porque los mandamientos del Señor no son agravios. Es liviano para el ser humano. Bueno, en Proverbios 29, 18, dice la palabra del Señor. Proverbios 29, 18. Dice así la palabra del Señor. Sin profecías, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjense lo que nos dice el Señor. Dice, sin profecías, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué hermoso. ¿Por qué Dios nos dio los mandamientos? ¿Por qué?
porque aquí nos explica que el que guarda la ley es bienaventurado. Y Proverbios 3, aquí mismo, Proverbios 3, 1 al 2, dice la palabra del Señor de esta forma. Proverbios 3, 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate la promesa tan hermosa que da el Señor para todos aquellos que desean guardar sus mandamientos. No mandamientos humanos, sino que mandamientos eternos que puedan guiar al ser humano hacia la felicidad y encontrar paz interno, porque eso es lo que da a aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Dicho sea de paso, queridos hermanos, hoy nos sentimos nosotros gozosos, felices, en paz, en armonía, porque estamos obedeciendo uno de los mandamientos del Señor, que es el cuarto mandamiento. El Señor dice en su palabra: acuérdate del día de reposo. Y el Señor, queridos hermanos, por ese gran amor, esa misericordia, aquí nos tiene gozosos, felices, estudiando su palabra. Y bien, nos damos cuenta que todos aquellos que guardan los mandamientos del Señor, que están en armonía con el Señor. Por eso el Señor nos hace recordatorio y nos da esa esperanza y nos da esa armonía con el Señor, porque Él nos dice con claridad, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Queridos hermanos, amigos, ¿cómo es que un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, de todo lo que puede ver nuestros ojos, nos habla con una gran ternura? Si usted revisa su Biblia y lee Proverbios en el capítulo 3, verso 1, ¿cómo es que el Señor nos habla con esa ternura tan hermoso que el ser humano, como seres humanos, no entendemos? Dice el Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Queridos hermanos, esto es el amor que el Señor nos ofrece. Esto es un amor que el ser humano no puede entender. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque el ser humano es dado a ser como un seguidor. Simplemente seguimos a seres humanos, pecadores igual que cada uno de nosotros. Mas sin embargo, la palabra del Señor revela el amor de Dios para con cada ser humano. La palabra del Señor nos dice que Dios es amor y Dios es grande en paciencia y en misericordia, y llama a todos los habitantes de la tierra a que honren su santo y bendito nombre. Honrar a Dios es guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus dichos. Debemos de ser obedientes hacia lo que el Señor pide a cada ser humano. Recordemos, queridos amigos, hermanos, que el transgresor, aquel que transgredió la ley, fue Satanás primeramente, y dice la palabra que él es un gran engañador que engaña a todo el mundo. Los mandamientos del Señor es una guía para tener una vida feliz y abundante. Dios crió al hombre para que gozara de felicidad, paz y larga vida. La ley de Dios es el mapa que señala los caminos verdaderos que deben seguir para encontrar la felicidad auténtica y suprema. Porque por medio de la ley vemos el conocimiento del pecado.
¿La ley es importante? Por supuesto. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 3:20? Romanos 3:20, el apóstol Pablo lo dijo de esta forma. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, qué triste, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis y ver la realidad, la triste realidad que vive el mundo entero, e incluyendo nosotros los cristianos. ¿Por qué? Por la desobediencia de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque abandonamos la ley del Señor y dice claramente la palabra del Señor. Y bueno, ¿qué quiere decir el hermano Miguel al respecto? Encontré un pensamiento aquí en Eventos del Tiempo Final, cartas y manuscritos de Elena G. de White. Aquí hay un manuscrito 60 del 20 de agosto de 1900. Dice así el pensamiento. En esta época del mundo, las multitudes son apartados oídos de la palabra del Señor para no ser perturbados por sus requisitos claramente especificados. El predominio del pecado es alarmante. El mundo está lleno de violencia, como en los días de Noé. ¿Estaría el mundo en esta condición si los que dicen ser el pueblo de Dios hubieran reverenciado, obedecido la ley del Señor? Queridos hermanos, amigos, es una pregunta tan profunda que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Eso es tan tremendo el pensamiento. Si nos damos cuenta, porque aquí la sierva del Señor nos insta que cada uno de nosotros tiene que autoanalizarse. Leo nuevamente el pensamiento para que tenga un valor tremendo en nuestras propias vidas. Dice, en esta época del mundo, las multitudes han apartado sus oídos de la palabra del Señor para no ser perturbados por sus requisitos claramente especificados. El predominio del pecado es alarmante. El mundo está lleno de violencia como en los días de Noé. ¿Estaría el mundo en esta condición si los que dicen ser el pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del Señor? Es el rechazo a la verdad, el hacer caso omiso a los mandamientos de Dios, los que ha producido la condición actual. Sigue diciendo el pensamiento. Los pastores falsos dejan sin efecto a la palabra de Dios. Recién ahora se puede ver que los pastores falsos han apartado a los hombres de las leyes del reino de Dios para exaltar sus propias teorías, suposiciones. Pronto su obra se volverá contra ellos mismos. Entonces, cuando el juicio de Dios caiga sobre cada uno de ellos y los juicios de Dios caiga sobre Babilonia mística, se presenciarán las escenas descritas en Apocalipsis 18. Queridos hermanos, amigos, esto es lo que la sierva del Señor nos da a entender. Nos dice con claridad que las cosas que hoy en día vemos, no actualmente, porque las profecías se tienen que cumplir, pero la dureza del corazón del mundo, la dureza del corazón de aquellos que queremos alcanzar por nuestro testimonio, francamente se ha endurecido. ¿Por qué? Porque dice ahí con claridad la palabra del Señor que aquellos que profesan ser el pueblo de Dios
si no se han apartado de la ley del Señor, entonces los resultados serían muy diferentes, muy distintos. Esa es la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Todos aquellos que nos decimos ser el pueblo de Dios, queridos hermanos, es momento de hacer un pare, de hacer un autoanálisis profundamente y humillar nuestro corazón delante del Señor y preguntarle al Señor en dónde estamos fallando humanamente e individualmente. Y poner ahí el espejo que me revela la suciedad de mi carácter, de mi corazón, de mi conciencia, ver en ese espejo en dónde estoy fallando. El hecho de guardar el sábado no significa que estoy guardando completamente los mandamientos del Señor. Tristemente, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes, no tristemente porque me sentí gozoso esta semana estudiando un libro que se llama El dragón que está dentro de nosotros. A mí me tocó en lo personal porque dice el autor de esta forma: muchos usamos máscaras. Cuando llega el sábado, cada uno de nosotros nos vestimos rico, queremos honrar a Dios, queremos estar bien, presentamos la mejor sonrisa. Cuando visitamos a los amigos, damos a entender que estamos bien. O cuando asistimos a la iglesia, aparentemente el ser humano se ve bien, huele bien. Pero la realidad es que detrás de ese ser humano esconde algo por dentro. Ese dragón que llevamos nosotros por dentro. Y esa es la lucha que tenemos nosotros en esta vida. Ese dragón que tenemos que vencer. Ese yo, ese egoísmo, la falsedad, el chisme y tantas cosas. Si enumeráramos esas cosas, podríamos llenar una biblioteca entera, porque hay tanto nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3:20 nos dice que la ley del Señor en mi vida me da a entender mi pecado, me da a entender dónde estoy fallando. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Podemos vestirnos bien, podemos oler bien, pero más sin embargo, solo Dios sabe lo que hay por dentro de nosotros. Pero queridos hermanos, la exhortación de Dios no es solo exhortación, sino que la exhortación del Señor nos trae alivio, trae respuestas a las preguntas, porque lo hizo conmigo esta semana. Y preguntaba continuamente yo por años, ¿por qué no puedo vencer tal cosa, tal pecado? Y se nos ha dicho, se nos dice continuamente, cae en la roca que es Cristo. Llega a los pies de Jesús. Y muchos quizás como yo me preguntaba, ¿cómo es caer en la roca? ¿Cómo es llegar a los pies de Cristo? Sabe que eso es otro tema, pero quería ponerlo aquí para ver con claridad lo que nos dice la sierva del Señor. Dice que muchos de nosotros, los resultados de nuestras vidas hubieran sido muy diferentes. El hecho de obedecer la ley del Señor, de no apartarnos de nuestros ojos la ley del Señor. Tenemos también lo que dice aquí en Romanos 7:7. El mismo apóstol Pablo nos dice la palabra del Señor aquí en 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En fin, nos damos cuenta. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, aquellos que son estudiadores de la palabra del Señor y aquellos que recién empezamos en la obra del Señor, nos damos cuenta y hemos entendido. Digo, nos damos cuenta porque a través del estudio de la palabra del Señor, en su palabra nos damos cuenta que el carácter de Dios representa sus mandamientos, sus 10 mandamientos. Y aquí el apóstol Pablo nos da y nos dice con claridad, ¿qué diremos pues? ¿Cómo él entiende el pecado? ¿Cómo es su pecado? Vemos nuestro pecado a través de la ley del Señor. El Señor mismo nos insta que debemos de vernos en ese espejo donde pueda reflejar nuestra inmundicia, nuestros pecados. Qué tristeza, queridos hermanos, aquellos que le han quitado no solo una letra, no solo un punto de la ley del Señor, sino que le han quitado un mandamiento completo. Le han borrado completamente. Y como dice la palabra del Señor, son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, a través de su palabra, a través de escudriñar, nos damos cuenta de que la palabra del Señor tiene un valor tan importante para el ser humano cuando llega a escudriñar y a entender que los preceptos divinos, los preceptos eternos, es el beneficio para cada ser humano. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son el perfecto código de ética y moralidad para esta hora de perplejidad y confusión. Fíjense que qué hermoso este pensamiento. Dice, los 10 mandamientos de la ley de Dios son el perfecto código de ética y moralidad para esta hora de perplejidad y confusión. La ley de Dios se representa como nuestro espejo, podemos decirlo, eso ya lo hemos dicho. Santiago 1:23, quiero llevarlos ahí en Santiago 1:23, nos habla la palabra del Señor de esta forma. Quiero pedirles perdón si es que me tomo un poco de tiempo, porque aquí, usando mi Biblia, como todos deberíamos de hacerlo, 1:23 al 25, dice así la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Esto es, si leemos el 24, nos dice con claridad, dice, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida. Para todos aquellos que creen que la ley del Señor ha sido abolido, representa eso, porque se ven el rostro y de repente se van y se olvidan que son pecadores, porque la ley del Señor no les anuncia, no les da a entender de que son pecadores. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no, porque el ser humano ha sido adquirido, porque no le hemos puesto el interés de que el enemigo de las almas, de que Satanás, dice la palabra del Señor en la advertencia que nos da, que él es engañador del mundo entero. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo dice? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, no siendo simplemente oidor, olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense, aquí hay una gran diferencia
entre aquellos que han escuchado simplemente por escuchar la ley del Señor y aquellos que realmente aplican su vida de acuerdo a los mandamientos del Señor y nos da la respuesta. Estos son bienaventurados en todo lo que hacen. Nos damos cuenta que hay una gran diferencia, queridos hermanos. ¿Por qué la ley del Señor? La ley del Señor señala la mala conducta de mi vida. La ley del Señor señala la mala conducta de mi vida, así como un espejo señala la suciedad. ¿Qué es lo que señala el espejo? La suciedad en mi cara. Bueno, aquí también comparamos esto. Dice, la única manera que una persona puede saber que está pecando es sometiendo su vida al escrutinio de la ley, mirándose en el espejo de la ley del Señor. Porque esto es algo interesante, queridos hermanos. Yo no quisiera irme hoy, después de esto, ¿no? Sin entender, digo por mí mismo, sin entender ese pensamiento que aquellos que quieran buscarlo, búsquenlo. Se encuentra en manuscrito 60 del 20 de agosto de 1900. Miren lo que dice, lo quiero leer nuevamente para a todos aquellos que tenemos el deseo de cambiar la historia de nuestras vidas, de cambiar nuestros pensamientos, de aferrarnos a nuestra salvación, pelear nuestra salvación como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. Lo que le esperaba a Pablo era la corona de victoria. Por eso el apóstol Pablo nos insta también que debemos ser como soldados de Cristo, preparados para la buena batalla, pelear la buena batalla. Pero no podemos pelear la buena batalla sin reconocer que somos pecadores, de que hay suciedad en cada uno de nosotros. Y por ende, queridos hermanos, arrastramos a todos aquellos en lo cual tenemos contacto, en lo cual podemos influenciar. Y el pensamiento nuevamente nos dice así: en esta época del mundo, las multitudes han apartado sus oídos de la palabra del Señor para no ser perturbados por sus requisitos claramente específicos. El predominio del pecado es alarmante. El mundo está lleno de violencia como en el día de Noé. ¿Estaría el mundo en esa condición si los que dicen ser el pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del Señor? Es el rechazo a la verdad, el hacer caso omiso a los mandamientos de Dios, lo que ha producido la condición actual. Y bueno, queridos hermanos y queridos pastores laicos, aquí nos toca a cada uno de nosotros. Y dice, los pastores falsos dejan sin efecto la palabra de Dios. Y por ende, queridos hermanos, usted y yo tenemos un trabajo, el escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la única salvaguardia que tiene el ser humano para vencer las artimañas del maligno, para vencer las sofismas del diablo, es escudriñando la palabra del Señor. En Deuteronomios 6:24 dice la palabra del Señor. Deuteronomios 6:24 nos dice así: y nos mandó Jehová a que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Queridos hermanos, nosotros sabemos antemano de que
desde que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hubo tiempo donde el pueblo apostató contra Cristo, contra Dios. Hubo tiempo donde dejaron de servir al Señor, desobedeciendo sus mandamientos. Y hoy el pueblo de Dios tiene que hacer un autoanálisis. Hoy el pueblo de Dios tiene que humillarse delante del Señor, queridos hermanos. Hoy más que nunca, los eventos finales están delante de nuestros ojos. Los eventos que culminan la historia de este mundo lo estamos viviendo. Hoy más que nunca, cada uno de nosotros tiene que comenzar a humillarse delante del Señor y tener el espejo del Señor más que nunca y ver la inmundicia, la suciedad que hay en cada uno de nosotros. Por eso nos dice su palabra, de que si tendremos por justicia y cuando cuidamos de poner la obra todos los mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esto no es mandato de hombre. Que Dios pueda reprender a Satanás por tanto engaño, que ha engañado al mundo entero, siguiendo un falso día de reposo. Le ha dado a entender al mundo que ciertos preceptos de los mandamientos del Señor se han abolido. El Señor no ha abolido ninguno de sus mandamientos. Es Satanás que ha puesto esa idea en el mundo. Es Satanás el autor número uno del pecado y por ende está arrastrando al mundo entero para hacer lo mismo, con ese mismo acto que transgredió los mandamientos del Señor. Por eso el Señor nos insta, nos dice que debemos de poner en práctica y por obra sus mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios le vaya bien. Queridos hermanos, cuando el Señor nos dice cuando el pueblo de Dios le vaya bien, usted como cristiano, usted como guardador de los mandamientos del Señor, forma una actitud muy diferente a los que viven afuera, a los que viven sin Dios. ¿Por qué? Porque en usted se ve la esperanza. En usted se ve algo muy diferente. Y usted vive por esperanza, vive por fe, como dice la palabra del Señor, que el justo vivirá por fe. Eso no le está tratando de decir que el Señor, que no vamos a pasar por tribulaciones, situaciones en la vida. Por supuesto que vamos a pasar. Por supuesto que el ser cristiano, el ser guardador de los mandamientos del Señor, no significa que no va a pasar por situaciones, va a pasar. Pero que hay una gran diferencia, que usted está agarrado de la mano del Altísimo y pasará en el fuego rápidamente. A través de la historia lo hemos visto, aquellos que han sido fieles a sus mandamientos. La historia de Daniel en el foso de los leones, sabemos cómo el Señor rescató a Daniel. La historia de los 3 hebreos, que no se postraron ante esa estatua hecho por Nabucodonosor. El Señor los rescató del fuego. Queridos hermanos, el Señor rescata a aquellos que son fieles. Sigue diciendo en su palabra, Salmo 119, la palabra del Señor, Salmo 119, el verso 117. (117 y 118) dice así: Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. La palabra del Señor nos dice que su astucia es falsedad. Y es precisamente lo que Satanás ha hecho con el mundo actual. Su astucia es falsedad. Satanás es alguien que es experto en la mentira, en la falsedad. Y Dios no.
sus estatutos son eternos. Dios no cambia, lo que Él ha dicho, eso es. Va a ejecutar tal dicho de Jehová, porque el Señor no cambia. El Señor es transparente, el Señor es luz. Satanás no. Satanás es falso, es mentiroso y engaña al mundo entero con su astucia. Los mandamientos de Dios es una gran bendición, porque nos protege de todo peligro y tragedia. La ley de Dios nos protege de la impureza, la falsedad, el asesinato, la idolatría, el robo y muchos otros males destructores de la vida. La paz y la felicidad, todas las buenas leyes protegen, y la ley de Dios no es la excepción. Estos eternos principios de la ley de Dios fueron escritos profundamente en la naturaleza de cada persona por Dios que nos crió. Cuando decidimos ignorarlos, el resultado es siempre desgracia, tensión, desasosiego y tragedia en la vida del ser humano. Y esto nos dice Isaías en el capítulo 5, verso 24, y nos dice Isaías de esta forma. Isaías 5, 24. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí hay una consecuencia tan grave, tan perjudicial para el ser humano. Ignorar la ley del Señor, de no hacer caso omiso a la ley del Señor, trae grandes y graves consecuencias. Y que por eso dice aquí en Isaías, en el verso 5:24, dice, por tanto, como lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá, como polvo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice el profeta, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mis queridos hermanos, amigos, estamos en la recta final de la historia. Estamos llegando en la etapa donde cada uno de nosotros, como dijo aquí la sierva del Señor, aquellos que nos llamamos ser el pueblo de Dios, cada uno de nosotros tiene que testificar si está viviendo de acuerdo a la ley del Señor. Porque recordemos que el que ha transgredido la ley del Señor está en contra de la voluntad del Señor. En este caso vemos con claridad que Satanás lo ha hecho. Satanás y sus secuaces, el gran engañador del mundo, ha de seducir al mundo entero a transgredir la ley del Señor, creyendo, haciéndole creer a la gente, a la muchedumbre, que está en armonía con la ley del Señor. Pero aquellos que estudian y que escudriñan la palabra del Señor con lupa, con foco, guiados por el Espíritu de Dios, van a obedecer y van a estar en completa obediencia y armonía con los mandamientos del Señor. Queridos hermanos, está llegando el tiempo donde en este mundo solo va a haber dos grupos. Aquellos que van a representar a Cristo, aquellos que van a denunciar las cosas y los engaños del diablo, y aquellos que van a estar en contra
de los principios eternos, los preceptos del Señor. La ley es importante, la ley del Señor es tan importante. ¿Por qué la ley de Dios es sumamente importante para mí como persona? Bueno, ¿qué me dice el apóstol a Santiago respecto a esto? Los quiero llevar rapidísimo porque ya se me fue el tiempo y ya casi termino. El apóstol Santiago 2:12, yo creo que la mayoría de nosotros conoce esa cita, y dice así de esta forma. Santiago 2:12. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La pregunta es esta: ¿por qué para mí y para mi persona la ley del Señor es tan importante? Porque por la ley seremos juzgados, queridos hermanos. Por la ley del Señor será juzgado cada ser humano, cada habitante de la tierra. Aquí tenemos y nos damos cuenta que los 10 mandamientos son las normas por la cual Dios examinará a los hombres en el juicio celestial. Por lo tanto, nuestra relación con la ley es un asunto de vida o muerte. ¡Qué tremendo! Dice que por la cual Dios examinará a los hombres en el juicio celestial. Por lo tanto, nuestra relación con la ley es un asunto de vida o muerte. Y quiero leer, ya con esto termino, queridos hermanos, amigos, quiero leer 2 citas más, porque mucha gente han creído que Jesucristo, o bueno, se ha abolido la ley en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue muerto, entonces ahí se abolió la ley. Quiero llevarlos en Lucas 16:17. Lucas 16:17, y dice la palabra así. Lucas 16:17, pero dice la palabra del Señor: pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Fíjense lo que dice. Tenemos que profundizar y entender con claridad lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra. Y si yo en el lugar donde voy salgo afuera y miro que los cielos aún existen y la tierra, y veo que es inconmovible para un ser humano, es imposible que puedan pasar el cielo y la tierra. Pero el Señor lo compara de esa forma, de esa magnitud su ley. Dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Queridos hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de aquellos que profesamos, que hemos entendido esta verdad presente, estamos viviendo en la verdad presente. Tenemos una gran responsabilidad a la vista del cielo. Porque el Señor nos ha dotado de mucho conocimiento. El Señor nos ha dado la reforma pro salud. Cada uno de nosotros conlleva una gran responsabilidad a través de la reforma pro salud. El Señor no nos ha traído a este pueblo por exhibición. Nos ha traído por testificación. Testificarle al mundo que hemos creído en un Dios verdadero, que guardamos sus mandamientos por amor. La magnitud de su palabra, de su enseñanza, no podemos entenderlo como seres humanos. Perdónenme que les diga esto. No hay pastor dotado de un conocimiento tan grande que pueda llegar a la comparación de los pensamientos eternos de Dios. Jamás lo va a haber. Aquellos que llegan a intentar tener la mente de Dios
se convierten como Satanás, porque Satanás quiso indagar más en los pensamientos eternos de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que humillarnos y entender con claridad y con lupa la palabra de Dios. La palabra de Dios es dirigida a cada uno de nosotros, a cada ser humano. Por eso dice la palabra del Señor que es más fácil que pasen los cielos y la tierra que una tilde, el punto más insignificante que pase de la ley del Señor. Y por último quiero llevarlos a Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice aquí la palabra del Señor. Quiero leerlo desde el 17. Y el Señor Jesús lo dijo de esta forma: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley del Señor. Y esa es, queridos hermanos. Isaías 42:21 nos recalca que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino vino a magnificar y a cumplir la ley del Señor. Cada uno de nosotros se lleva una gran responsabilidad, como hemos dicho, de representar a Dios, representar a Dios a través de sus mandamientos. Quiero leer por último esto y con esto terminamos. Dice el gran engañador, que es Satanás: debemos cuidar los que llaman la atención de la gente al sábado de Jehová. Dice, ellos conducirán a muchos para ver las demandas de la ley de Dios y la misma luz, la cual revela el verdadero sábado, revela también el misterio de Cristo en el santuario celestial. Y muestra que el último trabajo para la salvación del hombre va hacia adelante. Detienen las mentes de la gente en oscuridad hasta que la obra sea terminada, y nosotros deberíamos de asegurar el mundo y las iglesias también. Fíjense, queridos hermanos, esto está escrito en un libro, La Gran Controversia entre Cristo y Satanás, volumen 4. Son escritos que no están añadidos al conflicto de los siglos. Y bueno, lo tremendo, el plan tremendo de Satanás. Satanás sabe que si los guardadores del sábado comienzan a hablar de las verdades eternas, comienzan a hablar de que siguen tan vigentes los 10 mandamientos como Dios mismo, Satanás comienza a temblar, queridos hermanos, porque él mismo dice que aquellos guardadores del sábado guiarán a muchos realmente a entender los preceptos eternos que son sus mandamientos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, y que la paz de Cristo pueda desarrollarse en cada uno de nosotros y realmente poner por obra, como dice su palabra, poner por obra los mandamientos y los requerimientos de Dios en nuestras propias vidas. Que el Señor les bendiga. Voy a hacer una palabra de oración y con esto terminamos nuestro estudio en esta mañana. Oremos. Querido Padre que está en los cielos, alabamos y glorificamos su santo y eterno nombre, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque continuamente nos insta que debemos escudriñar, leer su palabra, porque solo su palabra nos puede dar la luz. Solo su palabra nos puede planear el camino. Gracias, Señor, porque, Señor, usted ama a su pueblo.
Y todos aquellos que no han entendido su palabra, su verdad, sus mandamientos, que puedan entender y puedan llegar a la luz admirable y reconocer que solo en usted, Padre eterno, podemos encontrar y hallar ese conocimiento, Señor. Gracias, Señor, por la cadena Fuerte Clamor Final, aquí perseverando, Señor, con las luchas que hay, sabiendo que estamos viviendo en los tiempos finales. Gracias, Señor. Por Jesús le agradecemos, eterno Dios. Amén, Señor. Amén, amén, amén.